Buen día, people. Yo soy Dani. El día de hoy vamos a continuar la serie de artistas y esta vez le corresponde al pintor de pintores. Nada más y nada menos que Diego Velázquez. Vamos a hablar un poquito de su historia y a medida que vayamos contando la historia iremos viendo su transformación como artista de la pintura española, que ha pasado a la historia como uno de los más grandes. Y es que este pintor nace en 1599 en Sevilla, hijo de un abogado portugués, João Rodríguez da Silva, y de una sevillana, Jerónima Velázquez. Este niño, Diego Rodríguez da Silva Velázquez, a la usanza portuguesa toma el último apellido para hacerlo suyo, que es con el cual pasará a ser conocido. Su padre, al ser abogado, permitió que Velázquez tuviera una vida de clase media alta de la época, lo que le permitió emprender una educación formal. Y desde los 11 años empezó a mostrar ese talento artístico y esa vena de pintor, convirtiéndose en aprendiz de Francisco Pacheco. En esta época el gremio de pintores se forjaba con que un pintor famoso reconocido con licencia tomaba un aprendiz y firmaban un contrato de X años en el cual el aprendiz lo ayudaba con las tareas del taller y el pintor le enseñaba toda su labor como artista y todas sus técnicas de pintura, y en ese intercambio se generaba un win-win entre el aprendiz y el maestro. Pues con Francisco Pacheco, que ya era un pintor destacado en Sevilla, Velázquez empezó a formar una carrera como artista y como pintor. Y como era la usanza de una España en periodo de contrarreforma, todas estas primeras pinturas y toda esta impartición artística tenía una gran influencia de la pintura religiosa y la pintura sacra. A través de estas primeras pinturas podemos ver que Velázquez ya presentaba un interés por el naturalismo y por trascender la mera representación religiosa, sino dar algo más. Es así como al finalizar esos 6 años que había firmado de contrato con Pacheco, Velázquez se lanza a una carrera como artista, ya que había sido formado por un pintor autorizado, pues pudo entrar en el gremio de pintores de Sevilla y trabajar como artista, pintando obras sacras, que era realmente lo que en ese momento de la historia encargaban a los pintores. Pero en medio de estos encargos, Velázquez le iba dando su toque, esa pizca extra de mostrar esa vida cotidiana, de representar la realidad, que le fue ganando un nombre. Y esto lo vemos en una de las pinturas tempranas que son un clásico de Velázquez que todo el mundo debe conocer, que es El Aguador de Sevilla, donde ya empieza a mostrar esa maestría en el manejo de la luz, además de sus grandes dotes de dibujante. Y es que en este cuadro vemos 3 figuras que probablemente representan un tema clásico en esta época, que era representar la niñez, la adultez y la vejez como un trayecto de vida, con un manejo de luz exquisito, donde parece que hay una espiral donde de la ánfora sale una luz, pero detrás del lado izquierdo del cuadro aparece otra luz iluminando al niño, y detrás de ellos se ve la sombra del adulto bebiendo de manera misteriosa, que es muy sutil y a primera vista no destaca, pero la misma composición de la obra te va llevando a fijar el ojo en ese fondo. Pues con obras de este tipo Velázquez fue ganando fama y cada vez le fueron encargando obras personas de mayor prestigio y de mayor posición en la sociedad. Y en ese ganar prestigio, Velázquez decide que tiene que ir a Madrid para pintar al rey. Está claro en su biografía que Velázquez siempre apuntó muy alto y siempre tuvo la confianza de que podía llegar a ser el pintor. Y muchos de los pasos que dio a lo largo de su vida fueron en aras de conseguir esto, de escalar a tener una posición lo más alta posible que pudiera aspirar. También teniendo un contexto de una época donde el artista realmente tenía una posición de artesano. Y como artesano, el resto de la nobleza y el resto de gente del palacio miraban a este tipo de trabajos como algo inferior, como algo menos noble. Pero fue este hombre, Diego Velázquez, quien decidió llevar la contraria y romper todos esos estereotipos y esas barreras, llegando a posicionar el artista como una figura tan o más importante como algunos títulos del nobiliario. Y efectivamente, escalando, en 1623 fue nombrado el pintor de la corte del rey Felipe IV, y ese puesto privilegiado le permitió a Velázquez muchas cosas, entre ellas codearse con la nobleza y elegir muy bien a quién iba a pintar y a quién no. Y al ser el pintor residente en el palacio, pues tuvo acceso a toda la colección real. Todos esos cuadros que vemos en el Museo del Prado, pues él los tenía para estudiar, y a raíz de ese estudio de los grandes pintores italianos, fue madurando su estética y su forma de representar el mundo. Y es que con el paso del tiempo, el hecho de estar en la corte y de tener esta posición privilegiada le permitió ser encargado por el rey para viajar a Italia a escoger obras y traérselas. Y como no, había que aprovechar. Y en ese paso por Italia, bueno, hubo 2 pasos por Italia, pero vamos a hablar del paso por Italia en general. Pues en ese paso por Italia pudo aprender de los grandes maestros venecianos y florentinos, como Tiziano, Michelangelo, Rafael, Caravaggio,
Todos estos grandes nombres del Renacimiento italiano que terminaron de afinar ese ojo mágico que tenía Velázquez e hicieron que diera el gran salto a su madurez completa como artista y a llevar a hacer cuadros tan estéticamente magníficos y tan complejos en su composición como es Las Meninas, su obra maestra, y probablemente por la que la mayoría de gente lo conozca, que está expuesto en el Museo del Prado. Vayan al Museo del Prado. Y es que no podemos pasar este video sin hablar un poquito de Las Meninas, su obra de gran formato más grande y más emblemática. Obra que pinta alrededor de 1656, que es el epítome de cómo dominaba de bien la composición, de cómo dominaba perfectamente el manejo de la luz, de cómo dominaba el retrato como pocos maestros en la historia de la pintura lo pueden hacer, y de cómo transmitía un mensaje, y de que la figura del artista y el nombre del artista tendría que tenerse en cuenta para el futuro, incluyéndose él mismo en el cuadro, mirándonos a nosotros, rompiendo la cuarta pared, observándonos directamente, como si él nos estuviera pintando a nosotros y no nosotros estuviéramos viendo su cuadro. Y es que el cuadro engloba lo que es el realismo de Velázquez, con la infanta Margarita como figura central y alrededor su séquito, haciendo lo que harían los sirvientes en el día a día, sin idealizar nada, sin embellecer nada, sin esconder nada. De hecho, es una cosa muy curiosa que representan incluso a dos enanos, dos personas con acondroplasia, dentro de ese séquito de la corte, cuando normalmente las pinturas reales estaban idealizadas, con todos los personajes en una posición rígida, perfecta. Pues aquí no, aquí es el día a día, el pintor, la reina en su escenario con su gente, haciendo lo que haría una niña, dejándose arreglar, dejándose servir, y el pintor haciendo lo que debe hacer un pintor: pintar. Manejo de la luz espectacular, con un primer plano iluminado de frente, un fondo oscuro donde se distinguen cuadros dentro del cuadro, el retrato de los reyes, es decir, lo que se dice, una obra maestra. Y es que con el paso de los años y en sus obras finales, su pincelada fue haciéndose más suelta, más sutil y un poco más abstracta, y hasta el fin de sus días estuvo al servicio de Felipe IV. Pero así como fue ganando posición, pues fue ganando responsabilidad que no era la de artista, con lo cual cada vez tenía más burocracia y más papel dentro de la vida de la corte, lo que fue dejando menos y menos tiempo para la pintura. Es así que en 1660 viaja a Francia para organizar un matrimonio real, y a la vuelta del viaje Velázquez cae enfermo y muere finalmente el 6 de agosto de 1660 a los 61 años. Aunque físicamente murió, su nombre no murió en absoluto. Su fama fue creciendo y creciendo, impactando a generaciones de artistas posteriores y llegando hasta nuestros días, influyendo a grandes artistas posteriores como Manet, Picasso, Goya, asegurando su lugar como una figura central dentro del llamado siglo de oro español y uno de los retratistas más grandes de la historia. Y si por el norte de Europa brillaba el nombre de Rubens, a quien Velázquez de hecho conoció en uno de los viajes de Rubens a España, por el sur de la península, el nombre Velázquez no se quedaría en menos y pasaría a los libros de historia. Y a día de hoy sus obras siguen siendo observadas como unas obras atemporales, llenas de belleza, llenas de profundidad, llenas de maestría. Y es que se ganó a pulso el título que le dio Edouard Manet, que es el de pintor de pintores. Pues este ha sido el cuento de hoy. Ya nos veremos en una próxima, o con un libro, o con algún artista, o con alguna cosa más. Nos veremos con algo. Mientras tanto, comenta qué te parece Velázquez, si quieres darle a suscribir, y nos vemos la próxima.